de Ángel correspondiente al miércoles 25 de enero del año 2023. Voy a comentar con usted hoy un tema que a medida que pasen las siguientes semanas va a cobrar una gran actualidad. Es el tema de la democracia. No solo por esta sevicia, esta obsesión que tiene el presidente de poner el INE a sus pies y manejarlo como un instrumento de sus locuras en lo político, sino con la práctica misma de ese tema que es la democracia. Acaba de aparecer un libro interesante, se lo recomiendo que lo adquiera y lo compre. Aquí está, La democracia no se toca. El título está muy al parejo de el lema que fue gritado, coreado por decenas, centenas de miles el 13 de noviembre en aquella manifestación donde se dijo: el INE no se toca. Esa era la demanda o la exigencia de ciudadanos que marchamos ese día. El libro vale la pena porque además está editado, está elaborado de una manera muy didáctica. Cuadros, gráficas, páginas en color, textos que resaltan también, y el tema mismo es fundamental. No hablan los autores, el doctor Lorenzo Córdoba y el doctor Ciro Murayama, en abstracto de la democracia, sino hablan de los aspectos concretos en el aquí y ahora, es decir, en el México del tercer decenio del siglo XXI, frente a las amenazas de López y los suyos para, por decirlo de alguna manera clara, acabar con esa autonomía del INE. Vale la pena, pues, que usted lo compre, lo lea y lo relea. Si tiene usted incluso buenas intenciones en relación con esto, que será quizá el problema central de este año y el siguiente en materia política, que es el asalto a la democracia, regálelo también. Adquiera algunos ejemplares y regálelo a sus amigos más cercanos. Muy bien. Al parejo de la aparición de este libro, en el periódico español El País apareció ayer una entrevista muy interesante a los autores del libro que acabo de mencionar. Y el título es interesante. Hay una frase que pronunciaron ellos en las respuestas y dice: la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana. Esta frase misma es de una gran importancia que vale la pena dedicarle este comentario. Me cambio de los lentes de viejito aquellos y ahora sí. Mire usted, si ha leído alguno de los libros de Macario Esquetino, particularmente El fin de la confusión y su reciente puesta al día, El fin y el regreso de la confusión, que le recomiendo también ese libro, lo he adquirido y leído ya en edición electrónica y voy a procurar en cuanto esté disponible en librerías, no he verificado si ya está, para adquirir algún ejemplar para mostrárselo a ustedes. Afirma Macario, y además con toda la razón del mundo y con la corrección y objetividad que lo caracteriza, que la democracia como sistema de gobierno o como forma de pasar el poder de un gobierno a otro es algo reciente en la historia de la humanidad. Yo diría incluso muy reciente. Específicamente en el caso de México, la democracia es algo que, como dicen Murayama y Córdoba, no está en nuestro ADN, no está en nuestros genes. Nosotros, por historia, por cultura, por práctica política, estamos más inclinados
a adorar o a poner en un pedestal al hombre fuerte, al tiranuelo de aldea, al cacique. Eso es lo que nos gusta, que alguien decida por nosotros, que alguien nos impulse, nos acarree, nos domine y nos resuelva todos nuestros problemas. No somos, pues, demócratas, y no lo somos por varias razones. Una de ellas, quizá la central, es que la democracia es resultado de una práctica de la clase política, entre otras cosas, por supuesto. En México la clase política se distingue por intentar desdibujar o maquillar las prácticas caciquiles, autoritarias. Si usted es una persona que tiene mi edad, 77, entrados en 78 años ya, debe recordar los años 60 y 70 del siglo XX. En esos años, la realidad nos decía que había no un partido casi único, como afirmó Carlos Salinas de Gortari en aquellas elecciones controvertidas de 1988, sino que era un país efectivamente de un partido casi único. Había grupúsculos ahí que unos vivían en la clandestinidad o en la semi-ilegalidad, y otros, como el Partido Acción Nacional, si bien era un partido registrado y funcionando desde 1939, era un partido casi testimonial. Al paso de los años y producto de una lucha que llevaron a cabo los panistas, aquellos, ¿no?, empezaron a triunfar en elecciones y obtener posiciones, primero en las presidencias municipales, luego en la Cámara de Diputados, luego el 89 una gubernatura, y etcétera, etcétera. Muy bien. Pero decía, parafraseando o leyendo a Murayama y a Córdoba, la democracia no está en los genes, en el ADN de nosotros los mexicanos. Si usted analiza la enseñanza que se nos imparte en el sistema de educación mexicano, y no nomás el sistema público, sino en términos generales la educación que recibimos los mexicanos, desde los años 30 y tantos a la fecha, es una educación que nos enseña a no cuestionar, a dejar de lado o a abdicar la cualidad de ciudadano. El mexicano no está preparado para ser ciudadano y me atrevería a decir, no le gusta ser ciudadano. ¿Por qué? El mexicano es un hombre que ha sido educado para no decidir, sino para aceptar de buen grado que otros decidan por él. Así ha sido los 300 años de la colonia o de la conquista, como gusten, o de la visita turística que hicieron los españoles, como gusten, porque luego ya ve que se enoja la esposa del presidente si usamos algunos términos en relación con esa etapa de la historia. El mexicano, pues, 300 años bajo el dominio español, ¿qué le gusta a usted? 200 años más después de 1821 al 2021, pues son casi 500 años de un dominio político e ideológico que ha dado por resultado el ciudadano que hoy somos, apático, que rechaza la política por definición, que es renuente a participar en lo comunitario. Y no obstante los esfuerzos que han hecho algunos grupos pequeños, fundamentalmente grandes intelectuales en México, Octavio Paz quizás sería uno, hoy mismo realiza esa labor el doctor Roger Bartra y otros así. Alguien incluiría también a Gabriel Said, Enrique Krause y otros, pues, para no equivocarme. Sin embargo,
sus esfuerzos han sido sumamente limitados. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están prácticamente cortados con esas tijeras. Son grupos de ciudadanos que no han demostrado tener un interés abierto, franco, por educar a los ciudadanos, por elevar su nivel de responsabilidad ciudadana. De tal manera, pues, que con ligeras variantes y adecuaciones por el cambio de los tiempos, el ciudadano de hoy es muy parecido, por no decir igual, que el ciudadano de hace 40 o 50 años. Por más que lo intenta uno motivar, de explicarle la utilidad para él mismo, la conveniencia para una convivencia civilizada y una modernización del país, no está dispuesto a hacer el mínimo sacrificio. Y esto es válido no solo para personas sin educación formal, es válido también no solo para personas con nivel bajo de ingresos, sino también personas de alto nivel intelectual o con muchos años de educación, con posgrados. También estos últimos no están dispuestos a ceder una parte de su valiosísimo tiempo, piensan ellos, para incorporarse a los partidos políticos y desde ahí participar, exigir, luchar para que los partidos se conviertan en eso que deben ser o que siempre debieron haber sido, instrumentos para elevar la conciencia ciudadana. Por eso es prácticamente un sueño pensar que esos 95 millones de ciudadanos, números más, números menos, van a cambiar radicalmente y van a analizar, a ver, Morena nos ha hecho mucho daño, o por aquí o por allá, y vamos a votar en consecuencia. Eso, repito, es un sueño, por no decir una ilusión. Por eso el camino que debe recorrer la oposición frente a estas dos elecciones de este año, la de Coahuila y la del Estado de México, y todas las elecciones que se celebrarán el año próximo, tenemos que hacer una carrera muy cuesta arriba. Pero estoy seguro que muchos intentaremos al menos llegar a la cumbre, llegar a la cima en esa carrera cuesta arriba. Seguiremos tocando este tema que es importante. Por lo pronto, muchas gracias por su presencia.